en relación... Sí, es dar cuenta. ¿Sin ahora? De acuerdo. Tercer punto. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Rentería. Garasi, una pequeña explicación desde Hacienda, bueno, muy brevemente, porque el otro día en la comisión informativa presentamos la liquidación. Bueno, sí quería comentar que la hemos hecho muy rápido y he estado mirando en otras instituciones y, bueno, quería hacer una comparación de los datos con otras instituciones y otros ayuntamientos, pero todavía no han hecho la liquidación, de manera que, bueno, ha sido rápida y bien. En cuanto a la ejecución del ejercicio 2022, fundamentalmente decir que ha sido un año muy positivo. Hemos terminado mucho mejor el año en todas las dimensiones de lo que parecía al principio, tanto en ahorro neto como, bueno, empezamos el ejercicio justo en el límite de lo que marcaba la ley y lo hemos terminado con datos muy positivos. Es cierto que en la ejecución a lo largo del año ha habido ingresos mayores de lo que esperábamos, de manera que en cuanto tanto con las incorporaciones como con los nuevos ingresos hemos terminado con un presupuesto de unos 70 millones de euros y empezamos el ejercicio con 58 millones de euros. Desde un punto de vista de la ejecución, bueno, es muy relativo este tipo de valoración si no entramos a profundizar en ello, pero yo creo que mirando los porcentajes, yo creo que tanto en urbanismo como en inversiones ha dado un salto muy significativo y yo creo que hay que decir que en el 2021 nuestra ejecución fue de 3.700.000 en el capítulo 6 y en el 2022 casi de 6,5 millones. Yo creo que hemos dado un salto importante y es con lo que me querría quedar. Y también tenemos que mencionar que al final, una vez realizada la liquidación del presupuesto, incorporado todo lo que había que incorporar y teniendo en cuenta que hemos incorporado unos 7 millones de euros del presupuesto del año pasado, todavía tenemos un remanente de 4,5 millones que nos permitirá a lo largo del año responder a las necesidades que vayan surgiendo. Entonces esa será ahora nuestra labor, ver qué proyectos son los que podemos promover con ese remanente. Gracias, Garasi. ¿Alguien más? Si alguien más quiere decir algo en relación a esto. Bueno, pues entonces pasamos al cuarto punto, que es una propuesta. Aprobación inicial de la segunda modificación de las ordenanzas fiscales 2023. Buenas tardes. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Las ordenanzas fiscales de 2023 fueron aprobadas inicialmente por el Pleno Municipal el 25 de octubre de 2022 y entraron en vigor el 1 de enero de 2023. Vistas las propuestas realizadas por los diferentes departamentos relativas a los servicios que prestan, visto el informe de la tesorera, el informe de la asesora jurídica municipal y visto el informe de la interventora municipal, considerando la legislación aplicable, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la interventora a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales cuyo texto definitivo se recoge en el anexo. Segundo, someter el acuerdo a información pública por el plazo de 30 días hábiles a efecto de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse, publicándose el correspondiente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la web municipal, el boletín oficial de Guipúzcoa y al menos un diario de los de mayor difusión de Guipúzcoa. Tercero, el acuerdo adoptado sobre la modificación de las ordenanzas fiscales devendrá definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo, si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiera producido reclamación alguna y entrará en vigor tras la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de Guipúzcoa. Bueno, para complementar esta información doy la palabra a la concejala de Hacienda. Sí, bueno, brevemente voy a destacar
cuáles son las propuestas que realizamos en esta modificación. Es importante tener claro que en general intentamos realizar dos modificaciones de las ordenanzas fiscales. Precisamente una suele ser en septiembre-octubre de cara a las ordenanzas a actualizar las ordenanzas fiscales del año siguiente y realizar las correcciones, adecuaciones a nuevos servicios, etcétera. Y después, en torno a marzo, a veces también ha sido en abril, realizamos la segunda modificación, principalmente de cara a las matriculaciones de Herriarte Escola, que es un proceso muy prolongado y para poder abordar esa matriculación del curso siguiente, pues hay que realizar estas modificaciones y por eso lo hacemos en estas fechas. Aquí siempre habrá algunas modificaciones puntuales, correcciones y demás, pero lo fundamental o prácticamente lo único que hacemos es actualizar las tasas del curso siguiente en los precios, modalidades, ofertas, etcétera, que correspondan. En este momento lo que haremos es, de cara al curso 2023-2024, actualizar las tasas correspondientes a ese curso. Ya sabéis que esa actualización la planteamos con un incremento del 2% y estoy mencionando todo esto porque es importante tener en cuenta que hablamos del siguiente curso y del siguiente año. No del año 2023, sino de una adecuación de cara al 2023-2024. Eso en general, y después sí quería mencionar que aunque, bueno, tal vez hay que ver cuál es realmente el costo de nuestros servicios y de ese costo qué parte hay que llevar a las tasas o a la tasa principal. Y bueno, cómo adecuar eso a la progresividad, aunque ese ejercicio todavía lo tenemos pendiente. Con gran tranquilidad planteamos este incremento del 2% justamente porque contamos con la progresividad como herramienta para que cada una abone las tasas las tasas de los servicios públicos en función de sus ingresos, y por eso aplicamos este 2%, aunque es cierto que en muchos servicios, y si observamos los precios de los municipios alrededor, esa tasa, incluso con ese incremento del 2%, es más barata que la de muchos pueblos de alrededor. Pero en todo caso, lo que tenemos que hacer es un cálculo de los costos y en función de eso establecer cuál sería la tasa más alta de alguna manera, pero siempre sabiendo que la progresividad nos da la garantía de que nadie se va a quedar sin utilizar los servicios públicos y de que todos y todas, en función de nuestra capacidad económica, abonaremos lo que nos corresponde en función de nuestra capacidad económica. Ese sería el eje principal, y tal vez sí que podemos añadir, me parece interesante, que es por primera vez se incorpora la tasa de la Bertxo-Escola a estas ordenanzas, y esto de alguna manera, entre otras muchas cosas, indica que estamos recorriendo un camino para que la Bertxo-Escola sea un servicio público y municipal. Ha salido la licitación y ahora se incorpora como servicio en las ordenanzas. Bueno, yo creo que esas son las modificaciones principales. Por parte del resto de los partidos, ¿algún comentario? León, hace 6 meses que aprobamos la congelación de las tasas e impuestos municipales con el voto favorable de todos los partidos. En nuestro caso, argumentábamos este voto diciendo que la situación económica de las familias y pequeños comercios del municipio estaba siendo difícil y a consecuencia de la escalada del coste de la vida que estábamos sufriendo. Desde el Grupo Municipal Socialista no entendemos por qué, si decidimos tomar esa decisión extraordinaria hace 6 meses por unanimidad, se propone una subida del 2%, teniendo en cuenta que esta modificación afecta a parte del 2023 y, en nuestra opinión, las razones que nos llevaron a tomar esta decisión siguen vigentes. Quiero recordar también que en febrero se subieron un 7% el precio de los polideportivos. Desde el Grupo Municipal Socialista no compartimos esta subida y, por tanto, votaremos en contra. De acuerdo. Pasamos a votar. Sí, ¿votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra, 6 en contra, abstenciones, 3 abstenciones. El quinto punto es la propuesta de suspensión de licencias referida a las parcelas 2, 4 y 6 de la calle Mastiloide. Órgano competente para la aprobación, Pleno Municipal. Previa
previo dictamen de la Comisión de Territorio. Durante el año 2021-2022 se expuso al público y se sometió a diversos procesos de participación ciudadana el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Rentería. Este avance ofrece una primera aproximación a las cuestiones y a las posibles soluciones que deberá integrar el nuevo Plan General para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y procurar la evolución oportuna de Rentería en términos de sostenibilidad y dar así continuidad a su proceso de transformación y recualificación urbana. De acuerdo con el diagnóstico realizado, Rentería necesita un nuevo plan urbanístico municipal para el futuro próximo, asentado en las bases que se detallan en el citado avance, entre las que cabe citar que respecto de la ordenación del espacio público propone identificar en cada barrio un espacio libre de uso predominantemente peatonal que se configure como centro y lugar de referencia e identitario del mismo, a modo de corazón de barrio, en adelante auzo bihotza, en el que se procura además posibilitar la localización de actividades terciarias, comerciales en particular y dotacionales. Así se proponen en cada barrio para su consideración y debate varios auzo bihotza y concretamente en el barrio Gamongoa Loidi se apuesta por la plaza Gamongoa. De la misma forma, el avance propone en relación a la ordenación del Loidi en coordinación con la propuesta de Gamongoa el derribo de algunos pabellones industriales números 2, 4 y 6 de la calle Mastiloidi y su sustitución por un desarrollo residencial y dotacional en el que se busca además ordenar una plaza que constituya el auzo bihotza del nuevo barrio de Gamongoa y Loidi. El 12 de abril de 2022 se ratificaron los criterios, objetivos y resoluciones generales del documento general del Plan General de Ordenación Urbana de Rentería, proponiéndose la redacción del documento de aprobación inicial, ratificando en todos sus extremos las determinaciones realizadas anteriormente. La apuesta por los auzo bihotza del documento de planeamiento general municipal es una de las bases y de los objetivos que dicho documento debe concretar. La localización que el documento de avance realiza en el barrio de Gamongoa Loidi afecta en lo que a este último espacio se refiere a los inmuebles sitos en los números 2, 4 y 6 de la calle Mastiloidi. Recientemente se ha solicitado licencia de actividad y obras para instalar una gasolinera y un centro de lavado de coches en Mastiloidi número 2, actuación que puede ser conforme con el vigente plan general, pero que incumple y dificulta las previsiones de la revisión actualmente en tramitación. Entre las consideraciones jurídicas hay que mencionar que la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico puede ser alterada por decisiones de los órganos competentes. Una de las causas que motivan la suspensión, paralización o afección a la vigencia del planeamiento se encuentra la posibilidad de variación o innovación en los instrumentos de planeamiento que, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las nuevas previsiones que pretenden implantarse, obliga a suspender el instrumento en vigor. El artículo 85 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo prevé la suspensión del otorgamiento de licencias. En el presente caso, el acuerdo de suspensión de licencias debe referirse a todas las licencias urbanísticas y de actividad referidas a los inmuebles 2, 4 y 6 sitos en la calle Mastiloidi. Las importantes modificaciones que la revisión del Plan General pretende abordar en el ámbito del Loidi en las parcelas señaladas para las que prevé modificaciones de uso de industrial a residencial y donde el nuevo planeamiento prevé además ubicar una de las bases de su nueva ordenación del espacio público, auzo bihotza, del nuevo barrio de Gamongoa y Loidi, requieren la suspensión de la vigencia de las disposiciones del Plan General en vigor. El fin de esta suspensión cautelar de forma voluntaria radica en garantizar la eficacia de la elaboración del nuevo plan, evitando que la innovación de las determinaciones que éste prevea no pueden realizarse como consecuencia de la consolidación de las determinaciones de planeamiento en vigor. Es decir, el fin de la suspensión voluntaria consiste en impedir que la nueva regulación quede anticipadamente condicionada. Visto el informe jurídico de la asesora jurídica, considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Territorio, el órgano competente para la adopción del acuerdo de suspensión es aquel que lo sea para el otorgamiento del acuerdo de aprobación inicial al documento urbanístico cuya futura vigencia se quiere preservar. En nuestro caso, el Pleno. Se propone al siguiente acuerdo, teniendo todo esto en consideración. Primero, suspender el otorgamiento de toda clase de licencias urbanísticas y de actividad con ocasión de la formulación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio durante el plazo de un año en las parcelas número 2, 4 y 6 de la calle Mastiloidi, identificadas en la parte expositiva de este acuerdo. Segundo, publicar el presente acuerdo de suspensión en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en un diario de los de mayor difusión en la provincia y en la página web de este ayuntamiento. Tercero, notificar el presente acto a los propietarios de suelo afectados y a quienes tuviesen presentadas solicitudes de licencia afectadas por la suspensión con anterioridad al mismo, poniendo de manifiesto el derecho que les asiste a ser indemnizados. Gracias, Nagore. En relación a este punto, ¿algún comentario?
De acuerdo, pues pasamos a votar. Votos a favor. 18 votos a favor, votos en contra, abstenciones, 3 abstenciones. Se aprueba la propuesta. Pasamos al sexto punto. Es una moción presentada, la función relativa, iniciativa legislativa popular esenciales para una regulación extraordinaria de personas migrantes en España, presentada por EH Bildu Rentería y Elkarrekin Rentería. Vale, a dos, conforme. Buenas tardes. Propuesta de moción. Traemos hoy esta propuesta de moción al Pleno Ordinario de Rentería porque nos han solicitado que presentemos esta moción relacionada con la campaña de iniciativa legislativa popular esenciales para una regularización extraordinaria de personas migrantes en España. En breve, lo que dicen es que la ley de extranjería, que lo que prevé la ley de extranjería 4/2000 no es suficiente y que no es suficiente para que no responde correctamente a la realidad de las personas migrantes. También piden que se cree un mecanismo que garantice que dichas personas puedan salir de la situación de invisibilidad y no derechos como consecuencia del estatus migratorio irregular. A lo largo de la moción, en el texto de la moción y en la propuesta, se argumenta extensamente cuáles son las razones, los motivos de la moción, y como ayuntamiento se nos pide lo siguiente, que acordemos lo siguiente. Popular y LP esenciales para una regularización extraordinaria de personas migrantes en el Estado español, adheriéndose además a la misma con el propósito de colaborar en su difusión y comprometiéndose a organizar actividades de información, sensibilización y concienciación según lo acordado en el Plan Udaberri 2024 desde la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Segundo, apoyar el siguiente texto articulado en la proposición de ley por la que se establece una regularización extraordinaria para personas extranjeras. Artículo único. Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se modifica la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2020 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social con la siguiente redacción. Disposición transitoria primera, regularización de extranjeros que se encuentran en España. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá en el plazo de 6 meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en el territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021. Tercero, dar traslado del acuerdo plenario a la plataforma esenciales. Cuarto, dar traslado del acuerdo plenario a la presidencia del Gobierno. Quinto, dar traslado del acuerdo plenario a la presidencia del Congreso de los Diputados. Sexto, dar traslado del acuerdo plenario a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, solicitando que hagan extensible el acuerdo a los ayuntamientos con la invitación a que se sumen a dicha campaña. Séptimo, dar traslado del acuerdo plenario a la Agencia Vasca para el Desarrollo, solicitando igualmente que se suben y secunden esta campaña y que den traslado de la misma a las entidades socias y colaboradoras. Octavo, publicitar esta moción entre la ciudadanía a través de los medios de comunicación de la provincia de Guipúzcoa, incluidos los medios locales. En relación a esto, Eli. Sí, gracias. Sí, esto es lo que dicen y ahora vas a hacer la defensa, sí. Agradecer el traer a nuestro ayuntamiento una ILP que entendemos como que entendemos tan importante como la que hoy debatimos. Muchas gracias por todo, de todo corazón, a todas las personas que defendéis a las personas. A personas, para el Elkarrekin Rentería esto es un axioma. Llevamos tiempo hablando de poner la vida en el centro y si hay un movimiento que lleva desde la primavera del 2020 poniendo la vida en el centro, no como abstracción, sino como las vidas concretas y tangibles de todas, es el que insiste en que ningún ser humano es ilegal y trata de traducir este principio ético en una realidad administrativa. Se trata de poner la vida en el centro, sí, la vida y su materialidad.
Hemos visto en esta ILP hay más de 900 colectivos que se han sumado a esta campaña liderada por organizaciones de personas migrantes. Es un sujeto político que refleja una realidad social, compuesto por gente que nació en muchos lugares distintos, estudiantes, obreros y obreras, artistas e investigadoras, periodistas y trabajadoras domésticas, jornaleras y abogadas. Una red transversal y diversa que se articula en torno a una lucha común y que es invisible para las instituciones en muchos casos. El movimiento antirracista y sus alianzas reflejan en cierto modo lo que ya vemos en las calles, en algunos barrios, en los colegios y en algunos centros de trabajo. Una sociedad que no es blanca, que no tiene un único acento, que atesora trayectorias, tradiciones políticas y legados culturales. La población migrante en nuestro territorio era de 253.000 personas en el año 2022. Según los datos del Eustat del 2018, el 4% de estas personas migrantes se encuentran en situación irregular, con lo que podemos más o menos calcular que casi 12.500 personas se encuentran en dicha situación, sin contar con los menores, que según informes del tercer sector serían unos casi 10.000 niños y niñas en Euskadi. Estos niños y niñas también son vascos y son vascas que hoy en Euskadi merecen ver reconocidos sus derechos humanos. Estamos preocupadas por la proliferación en todo el mundo de discursos que criminalizan la migración. Desde el Carrequín hemos solicitado a diversas instituciones el impulso de políticas en el marco de los derechos humanos que permitan la apertura de vías seguras y legales para quienes huyen de conflictos violentos y hostigamientos, ampliando la política de visados. Pero y todas aquellas que quieren vivir con nosotras y todas las que ya lo están haciendo, el Carrequín en Rentería entiende que el modelo vasco de acogida debe ser un modelo de carácter integral, basado en la ciudadanía universal y que proponga una Euskadi como verdadero lugar de acogida para todas las personas. Garantizar una protección incondicional, individualizado y cercano a todas las personas migrantes y refugiadas. Esta iniciativa que hoy traemos aquí nos permite entender mejor las causas sistémicas de la exclusión de las personas racializadas, poniendo el foco en los instrumentos que hacen persistir la exclusión a partir del no reconocimiento de sus derechos básicos, derechos laborales, de la sanidad, la protección social. Apostamos desde el Carrequín por la transferencia de las políticas de acogida e integración de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, pero también de las personas migrantes. Por todo ello, por todo lo expuesto anteriormente, desde el Carrequín en Rentería apoyamos la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular del Marco de Personas Migrantes Regularización Ya para una regularización extraordinaria de personas migrantes en el Estado español. Lo urgente y lo importante, las personas en el centro de nuestras políticas y como principio, ningún ser humano es ilegal. Mila esker. Gracias, Maite. Ahora sí, JPNV. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo va a votar a favor de la moción porque todavía hay mucho que hacer y mucho que mejorar en el Estado español en el modelo de migración. Hoy vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece que va a ayudar a mejorar el sistema. Junto con esto, la socialización, la integración en la sociedad de las personas, bueno, estamos de acuerdo con la integración, con promover la integración en la sociedad de las personas migrantes y por eso votaremos a favor de la moción. Gracias, Eli. Partido Socialista. Sí. Buenas tardes. Debatimos hoy aquí sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. No estamos a favor de la propuesta que se presenta, tal y como viene reflejada en la moción. El argumento principal para oponernos es porque Europa hoy en día no permite regularizaciones masivas. La última en España fue en el 2005 con el presidente Zapatero, que se regularon a más de 730.000 personas. Es por ello que ante el problema actual de no poder hacer regularizaciones masivas, el Gobierno de Coalición Progresista está planteando llevar a cabo una reforma al reglamento de la Ley de Extranjería actual, para el que es una prioridad llevar a cabo este cambio del reglamento para adaptarlo a unas nuevas realidades. Entre las propuestas de reforma del reglamento de la Ley de Extranjería está la eliminación de determinados artículos, concretamente el 96, 97 y 98. El cual ha permitido regularizar a 16.000 personas. Para el resto de personas se flexibilizan las condiciones de regularización por motivos de arraigo social, laboral y reagrupación familiar. Además de la posibilidad de la adicional primera a la Ley de Extranjería, que abre una puerta a otras regularizaciones estudiando caso a caso.
Este cambio en la ley de extranjería que mencionábamos tiene 4 fines claros. La primera, facilitar que los diferentes sectores productivos puedan disponer del personal que necesiten en vacantes de difícil cobertura a través de instrumentos flexibles de migración regular, ordenada y segura. Un aumento del número un aumento del número de inmigrantes con autorización para trabajar y la mejora de su situación jurídica. Tercera, la mejora de la gestión de la extranjería y la simplificación de los procedimientos. Cuarta, el afloramiento de la economía sumergida a la vez que se crean canales para que la migración pueda llegar a través de vías regulares. Porque, no lo olvidemos, la migración regular contribuye a reforzar la cooperación con los países de origen y a reducir las vías irregulares que suponen altos costes sociales, humanos, económicos y de gestión. Es clave para evitar la presión a la baja sobre los salarios que impulsa la economía sumergida y dignifica la situación laboral de las personas migrantes. Nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki. Gracias, Iñaki. Pasamos a votar. No. Perdón. No, de todas maneras, me está resultando muy despistante escuchar todo el tiempo comentarios. Bueno, os agradecería que durante el transcurso del pleno haya el mayor silencio posible. Bueno, nosotros, como no, votaremos a favor y vamos a apoyar la ILP y no voy a entrar tanto en motivaciones jurídicas, sino más bien en motivaciones éticas. Al fin y al cabo queremos abordar 2 elementos. Por otra parte, el drama que hay detrás de las personas no regularizadas y por otra parte, la hipocresía que nuestro modelo social tiene per se en torno a esto. El drama lo conocemos todos y todas. En la motivación ya se explica cómo dicen que son invisibles. Galeano hablaba de los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. No sirven ni para trabajar a no ser que sea en negro, claro. Y así, aquí sí que quiero hacer un flashback a la época del COVID, porque aquí en este pleno, de una manera o de otra, han salido muchas cuestiones. Hemos hablado muchas veces de las iniciativas que hemos llevado a cabo a lo largo del COVID. Hemos dicho que somos ese pueblo que ha realizado más de 14.000 llamadas, el que realizó más de 400 entregas de alimentos, etcétera. También hemos desarrollado una estrategia contra la soledad no deseada. Pero hay algo que nunca ha venido aquí, que nunca hemos traído aquí, y tal vez es el momento de mencionarlo, porque tiene mucho que ver con este tema. Como decía, muchísimas de estas personas trabajan, pero trabajan en negro. Y estas personas, en la época del COVID, se quedaron de un día para otro, en 24 horas, sin ingresos. No tenían una red de protección, no tenían el derecho a un ERE, a un ERTE, no tenían prestaciones por desempleo. No tenían cómo hacer frente a sus necesidades básicas. En algunos pueblos los servicios sociales y las instituciones trabajan con personas documentadas, con personas con papeles. Aquí en Errentería trabajamos con personas y cuando se decretó el estado de alarma empezamos a recibir decenas y decenas de llamadas y citas de este perfil. Muchas de personas que trabajaban en negro, que no estaban regularizadas, que no tenían qué comer y que estaban desesperadas. No entraban en el marco del ingreso mínimo vital, el del RGI, ni siquiera en el AES, no cumplían las condiciones. Entonces sostuvimos a todas estas personas a través de las subvenciones del fondo y por eso, si os fijáis, veréis cómo se dispararon las subvenciones del fondo en esas fechas. Y hemos hablado mucho con orgullo cómo desplegamos una red de cuidados público-comunitaria, pero también se desplegó otra red más silenciosa de la que no hemos llegado a hablar, que fue una red organizada desde los servicios sociales para sujetar a estas personas. Les llevábamos a las personas de atención domiciliaria, les llevábamos comida y en muchos casos no se cobraba. Bueno, quería poner esto en valor no por una cuestión de orgullo, sino porque dibuja y expresa cómo detrás de todos estos casos hay un drama. Imaginaos una casa de la que no puedes salir, en la que te están bombardeando constantemente con el asunto del COVID, muertes, incertidumbres y además no sabes qué les vas a dar de comer mañana a tus hijas e hijos. Y ese era el contexto. Eso fue un drama. Y decía que
el drama es una de las motivaciones y la otra motivación es la hipocresía, porque nuestro sistema económico, nuestro sistema de cuidados necesita a estas personas de piel oscura, a los nadie. Antes trabajaban muchas de estas personas en la construcción hasta que llegó la crisis del 2008. Ahora es más habitual encontrarlas en el ámbito de los cuidados. Las vemos atendiendo a los niños y niñas, atendiendo a personas mayores, realizando acompañamientos. Pero lo que decía, nuestro sistema productivo y reproductivo, para ese sistema el trabajo de cuidados es esencial. En términos capitalistas, lo que hace nuestro sistema es externalizar esos cuidados y en muchos casos no es ni asalariado, pero incluso cuando es asalariado es un trabajo feminizado, precarizado, realizado muchas veces por personas migrantes que no están regularizadas. Son la columna vertebral de nuestro sistema, pero son invisibles y por ese motivo es por lo que vamos a votar a favor. Y ahora sí, vamos a pasar a votar. Votos a favor de la moción. 15 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra. Se aprueba la moción. Y el último punto, ruegos y preguntas, algo que comentar, pues concluimos aquí el pleno. Gracias.